Hola amigos, sean bienvenidos a Relatos AMPM. Ponte cómodo, comenzamos. Esta historia está basada en hechos reales ocurridos hace unos 20 años. Era una tarde de julio, había caído una torrencial tormenta. Estaba acompañada de fuertes vientos, rayos y truenos. No había llovido así en muchos años en aquel poblado, y mucho menos en los alrededores del Valle de Oaxaca. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Presuroso don Francisco, o don Pancho, como le seguíamos llamando sus conocidos, tomó su machete, salió de su casa y se dirigió a las faldas del cerro conocido como Zoampantle, para reunir a sus vacas que había dejado pastando y llevarlas a su casa. A este lugar no se llega recorriendo pocos kilómetros, son más de 3 de terracería. Don Pancho iba a pie, dispuesto a realizar su tarea diaria. Casi llegaba a su destino cuando algo llamó poderosamente su atención. Él no podía creer lo que veía. En pleno camino de terracería y alrededores, había una cantidad impresionante de peces regados por donde quiera. Se sorprendió por la cantidad de ellos. Algunos aún brincoteaban moribundos. Trató de buscar una explicación lógica, pero concluyó que era un fenómeno que nunca antes había visto, y era completamente normal. En ese momento, recordó que sus abuelos contaban que algunas veces podía llover peces, cuando un nahual de culebra de agua se levantaba y se movía del lugar. No encontraba otra explicación a ese fenómeno, sobre todo porque en ese sitio jamás alguien hubiera podido encontrar un pez en el pequeño arroyuelo más cercano. Era imposible. Aparte, ¿a qué loco se le hubiera ocurrido ir hasta las faldas del cerro a tirar peces vivos? Seguía buscando una explicación lógica, y aún no se reponía de su asombro, cuando en la cercanía escuchó sollozos de una persona. Aturdido, miró alrededor para identificar de dónde provenía el llanto. Caminó varios metros entre los arbustos, y descubrió a una niña de no más de 12 años de edad. Esta estaba sentada en el suelo, empapada de pies a cabeza, despeinada, enlodada y temblando de frío. La niña era una extraña, nunca la había visto, ni siquiera la identificaba como familiar de algún lugareño. Don Pancho pensó lo peor, que tal vez la habían secuestrado, o que la habían raptado, violado y sus agresores la habían abandonado ahí. Sin más, le preguntó si estaba bien, que con quién iba o por qué estaba sola, por qué lloraba, dónde estaban sus padres, cómo se llamaba, etc. Entre lágrimas, la niña solo dijo que estaba sola, que su nombre era Nereida y que alguien la había tirado ahí. Ya no contestó más preguntas. Don Pancho seguía imaginando cosas. Pensó también que quizás la niña la estaba engañando y que seguramente había huido de su casa por alguna travesura y tenía miedo de regresar por ser regañada o golpeada, y por eso no quería decir nada más. Le dijo que lo que hubiera pasado, que no se preocupara, que confiara en él, que no la podía dejar sola ahí y que la llevaría a su casa. Y así lo hizo. Don Pancho reunió a su ganado y emprendieron el camino de regreso al pueblo. Al llegar a su casa, don Pancho le platicó a su esposa lo sucedido y lo extraño de las circunstancias. Le dijo que daría aviso a la autoridad del pueblo y al día siguiente iría a los pueblos cercanos para preguntar si había alguna niña extraviada o algunos padres buscaban a su hija. Como don Pancho tenía 3 hijas, una de ellas era de la edad de Nereida y justo vestía de la misma talla, así que le pidió a su hija que le prestara ropa a la niña desconocida para que se pudiera cambiar. A solas, las 2 niñas se metieron a cambiar a un cuarto. Cuando Nereida se quitó el vestido mojado, la hija de don Pancho le vio la espalda marcada con grandes cicatrices y golpes recientes, como marcas de cinturón o de látigo. De inmediato le preguntó a Nereida: ¿qué te ha pasado? Nereida le dijo que solo a ella, por ser niña de su edad, podía contar la verdad. Pero le pidió que no le dijera a nadie y comenzó su relato. Le dijo que había nacido en un pueblo cercano a la costa del estado. Al nacer, como era costumbre en esos lugares, a muchos niños los convierten en nahuales mediante un rito y usando el cordón umbilical. Así ella tenía un nahual de culebra de agua.
Le contó que ese animalito estaba en un lugar secreto de su casa, donde solo ella y sus padres sabían, y que su nahual iba creciendo a la par de ella, que todos los días tenía que llevarle de comer, pero que cuando se enojaba la golpeaba en la espalda con la cola. Por eso las cicatrices anteriores y sus heridas recientes, y que además enojado crecía a proporciones increíbles, capaz de destruir una catedral. Le contó que ese día hubo una fiesta en su casa. Su madre en secreto le recordó que le llevara de comer a su nahual, pero que ella, entretenida en el juego con los demás niños, lo olvidó. Al parecer, eso enfureció a su nahual y repentinamente comenzó a llover muy fuerte con rayos y truenos. Furiosas ráfagas de viento derribaban árboles. Todos los invitados corrieron despavoridos a refugiarse a sus casas. Enseguida, su furioso nahual la golpeó a ella y a sus padres con la cola. Después creció como nunca lo había hecho y destruyó completamente su casa. Sus padres quedaron lastimados y a ella la levantó en una nube y la había tirado en el lugar donde don Pancho la encontró. Asimismo, le dijo que su nahual se encontraba ahora cerca de las faldas del cerro, en una pequeña laguna, por lo que en esa zona llovería continuamente, pero que tenía que llevarle de comer para mantenerlo tranquilo y evitar una desgracia, porque además, si él no comía, ella tampoco podía hacerlo, y viceversa. La hija de don Pancho no tardó en contarles lo que Nereida le había revelado. Incrédulo, don Pancho salió a primera hora del día siguiente a recorrer los pueblos cercanos para preguntar si había noticias de alguna niña extraviada. Lo mismo hizo con la autoridad del pueblo, pero no encontró ninguna novedad. A su regreso, su esposa le contó que Nereida no había querido comer en todo el día, que dijo que no podía hasta hacer algo. Le pidió unas tortillas y le dijo que regresaría después, que no se preocupara, que iba a estar bien, que solo tenía que ir a un lugar, pero sola. Don Pancho y su esposa le pidieron a su hija que le preguntara a Nereida que a dónde había ido. Esta le dijo más tarde que le había llevado comida a su nahual, que como le había dicho, eso tenía que hacer todos los días. Así pasaron 2 semanas. Nereida parecía que se había adaptado a la nueva familia, aunque no hablaba con nadie más que con la más chica de las hijas de don Pancho, que era de su edad. Todos los días salía con comida a un lugar al que los señores no la cuestionaban. Se hacían que no se daban cuenta. Un día de esos, don Pancho le habló muy seriamente y le dijo que era momento de decirle de dónde era y dónde vivía, para llevarla a su casa y entregarla a sus padres, que debían estar muy preocupados. Sorprendentemente, Nereida le contestó. Le dijo que ya casi estaba lista para marcharse, que solo le diera unos días más y llegando el momento, ella misma le avisaría un día antes. Así pasaron otros días. Una tarde, Nereida se acercó a don Pancho y le dijo que había llegado el momento de moverse, que lo haría al día siguiente por la tarde. Le dijo que el único favor que le pedía era que le regalara unos tacos para el camino. Él le ofreció dinero, pero ella contestó que no se preocupara por eso, que no lo necesitaba, que solo al día siguiente la acompañara a tomar el autobús a la carretera, pero tendría que ser en algún lugar solitario, no en la parada habitual, por seguridad de todos. Al día siguiente comenzó a llover incesantemente desde temprano. El cielo estaba totalmente cubierto de nubes negras. La lluvia era ligera pero no violenta. Eran como las 6 de la tarde cuando Nereida le dijo a don Pancho que era momento de irse. Agradeció a todos en casa por su hospitalidad y pidió a don Pancho que la acompañara a la carretera. Al lugar tendría que tomar el autobús, el cual le dijo que era un especial, que ella solo sabía el momento en que pasaría. En el camino, agradeció a don Pancho por cuidarla, por darle techo y comida. Él le pidió acompañarla hasta su casa y entregarla sana y salva a sus padres. Pero ella se negó. Le dijo que no se preocupara, que llegaría a su destino segura, que ella sabía cuidarse y que había alguien más que la cuidaba y que nadie le haría daño. También le dijo a don Pancho que algún día volvería a pagarle todo lo que había hecho por ella. Más tarde, si que algún autobús se divisara o se escuchara, Nereida dijo: «Ya viene».
y como arte de magia apareció un autobús, cuya línea jamás había visto don Pancho. Le hizo la parada. Nereida le dio un abrazo. Subió al autobús y aún desde adentro con la mano le dijo adiós. El autobús partió y se perdió en una curva. Desde esa tarde han pasado unos 20 años. Don Pancho y su familia siguen su vida normal y todos recuerdan esa anécdota y juran que no lo soñaron. Y desde entonces, cada vez que el cielo se cubre de nubes negras y amenaza con torrencial tormenta, don Pancho solo mira al cielo y se pregunta si en alguna nube de esas vendrá Nereida de regreso, como lo prometió.